No es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Los desayunos de Capital Intereconomía. Los emprendedores contribuyen al bienestar de un país y sirven de inspiración para los jóvenes al crear valor y empleo. Sin embargo, la iniciativa emprendedora escasea y pocos inversores están dispuestos a apostar por startups. Aunque emprender debería ser una opción al alcance de todos, el gran desconocimiento sobre el tema y el críptico lenguaje empresarial hacen que muchas personas no se atrevan a dar el paso. Nos anima a dar el paso Matthew Carenzo. Matthew, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana, encantado. Que acaba de publicar, lo trae bajo el brazo, recién sacado del horno, una joyita que se llama Hablando en Plata, guía honesta y transparente para emprender sin miedo y convencer a los inversores. ¿Da miedo emprender o qué? Bueno, yo creo que en general sí, da un poquito de miedo, pero al final es únicamente cuestión de saber más lo que implica para perder este miedo y que seamos más los que emprendemos cada día. Uh-huh. Ese saber más tiene que venir desde el colegio, tiene que venir desde la familia. ¿La sociedad no anima a emprender? Bueno, vamos mejorando, pero tenemos que hacer más. Tenemos que hacer que todo el mundo, desde muy pequeño, entienda que es una opción muy válida de vida y que es el camino más rápido hacia la libertad. Uh-huh. ¿Y cómo? ¿Cómo se hace eso? Bueno, se hace de muchas formas diferentes, pero se hace con conocimiento. Se hace haciendo que este camino, que parece a veces un poco nebuloso, sea más visible, evidente, que tengamos también ejemplos, que todas las emprendedoras y los emprendedores exitosos del país también estén más visibles y fundamentalmente dándonos cuenta que las economías que funcionan bien, que crecen, son las que fomentan los emprendedores. Fíjate, yo pensaba que los emprendedores sí que eran bastante visibles, al menos para mí. Sí que noto, incluso en alguna ocasión lo he comentado, que hay cierta burbuja de emprendimiento, ¿no? O cierta ebullición por, no, yo quiero emprender, no, yo quiero ser emprendedor, yo no quiero trabajar para nadie, yo quiero libertad, yo creo que mi propio negocio. No sé si hay mucho de boquilla y luego poco de hecho. Bueno, sí, pero yo quiero más burbuja. Susana, yo quiero una burbuja enorme de emprendedores, porque los emprendedores son los que crean empleo, valor, y que hacen que crezcamos más. Ahora, sí, el camino emprendedor es difícil. Y de hecho, en el libro, uno de los objetivos es, de alguna forma, invitar a la gente a dejar de hablar y hacer. La única forma de saber si uno es emprendedor o tiene estas ganas es hacer. Bueno, lo mismo que yo he hecho con el libro. Durante 10 años he dicho, voy a escribir un libro sobre emprendedores. Y luego, pues lo he hecho. Y ahora está. Y cuando tú quieres montar una empresa, no se trata de hablar.
se trata de empezar. Es la diferencia entre los que hacen y los que dejan de hacer. Bueno, para empezar muchas veces se necesita inversión. ¿Cómo fomentar la inversión en startups en el país, aquí en España? Mira, la economía de España, cual que sea el cálculo que usamos, es la número 12, número 14, y en lo que se refiere a la intensidad inversora en empresas emergentes, somos el número 26. Entonces tenemos un problema de mucho hablar y de poco hacer. Entonces hay dos temas. Necesitamos más emprendedores y del otro lado necesitamos más inversores que dejen de comprar pisos para alquilarlos, que dejen de comprar acciones del IBEX y que dediquen un parte de su capital, si tienen la suerte de tener, en empresas nuevas. Entre los inversores pueden estar amigos y familias, ¿no? Bueno, en general son los primeros, pero tienen un problema, es que en general tienen un capital limitado y tú para crear una empresa de alto impacto necesitas más, necesitas todo un encadenamiento de vehículos, inversores privados como yo, business angels, fondos de capital riesgo, y eso es lo que tenemos que construir. Claro, tú hablas de 3 tipos de inversores, uno mismo, ¿no? Luego Family, Friends and Fools, que son familia, amigos y tontos, los inversores triple F, ¿no? Sí. Family, Friends and Foods. Y luego hablas de las incubadoras, las aceleradoras. Esas son las que realmente pueden dar el empujón definitivo a una startup, a un emprendedor. Forman parte del impulso inicial, que es absolutamente imprescindible, y cuando yo llegué a España hace 20 años no tenías ninguno de estos 3 casi. Ahora los tenemos, pero para pasar de lo que es el arranque al crecimiento necesitamos todavía más, necesitamos más profesionalismo. Uh-huh. Necesitamos también saber enfrentarnos al revés y al rechazo, ¿no? Al fracaso de toda la vida. A ver, fallar en el proceso emprendedor forma parte del aprendizaje y del éxito. Hay una diferencia absolutamente fundamental entre emprender y tener éxito en una empresa. En tener éxito en una empresa, tu objetivo es hacer bien lo que has aprendido y que tu jefe o tu jefa esté contenta. Esto, si lo aplicas al emprendimiento, vas a fracasar, porque no se trata de siempre tener razón. Se trata de probar, y a veces te vas a equivocar, no pasa nada, pasa a la siguiente. Fracasar es un peldaño más hacia el éxito. Hay que verlo así. Y si lo vemos así, entonces vamos más rápido al éxito. Ya. Hay que tener o hay que saber rodearse de un buen equipo, de personas que sepan mucho más que tú. De ser posible, sí, y que por te supuesto. complementen, ¿no? Porque a lo mejor tú sabes mucho de administración y finanzas o sabes mucho de tecnología y necesitas otro equipo que te complemente en otras áreas donde tú estás despistado. Totalmente, la diversidad, y yo que tengo 20 años invirtiendo en empresas emergentes en España, lo puedo revalidar desde lo que es la teoría, pero también la experiencia. Más diversidad en el equipo, más probabilidad de éxito. Pero esto, diversidad en todo sentido, de capacidades, por supuesto, técnicas y de business, pero también de género, también de edad, también de todo. ¿Por qué? Porque una empresa, una startup, lo que necesita es abrazar toda la sociedad. Entonces, si tú montas una empresa con 3 tíos igual que tú, lo más probable es que te quedes corto. ¿Qué nos encontramos en este Hablando en Plata? Nos encontramos los dilemas que enfrentan todos los emprendedores y todas las emprendedoras a lo largo de su trayectoria, desde tener la idea hasta tener éxito. Y una ayuda en cómo gestionar cada uno de estos dilemas. Eso es la primera parte. La segunda parte, lo has dicho muy bien, necesitamos 2 cosas para tener éxito: trabajo y capital. Esto es capitalismo 1.0. Entonces, trabajar muy bien probablemente no sea suficiente si no tienes capital. Por lo tanto, cómo encontrar este capital y cómo crecer es también algo que quise desmistificar en el libro. Pones mucho caso práctico, ¿no? Sí, ejemplos, no únicamente teoría. Yo doy clase en el IES desde hace muchos años, entonces la teoría me la conozco, pero yo creo que lo que importa son ejemplos reales, para que la gente se pueda relacionar.
Aquellos emprendedores o aquellos jóvenes, o no tan jóvenes, que están pensando en lanzarse, crear su propia empresa, su propio negocio. O sea, yo he visto en el libro que hablas de estudiar el mercado, saber que tu producto, tu servicio tiene realmente valor, rodearte de un buen equipo, pero un mensaje, una idea ancla que se tienen que llevar antes de empezar el libro. Hay un dicho francés que dice: no hay amor, hay únicamente pruebas de amor. Pues es exactamente igual por el mercado. No hay mercado, hay pruebas de mercado y se llaman facturas. Y eso es la prueba última de que tú tienes un negocio. No hay amor sino pruebas de amor. Uy, hoy es San Valentín, ¿eh? Hoy es San Valentín. Bueno, me quedo también con una mención que haces en el libro que me ha encantado. Dice: el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, es el coraje de continuar lo que cuenta. Muchísimas gracias y enhorabuena. Matthew Carenzo, Hablando en Plata, una guía honesta y transparente para emprender sin miedo y convencer a inversores. Bueno, ahí tenemos una guía para emprender el camino más corto hacia la libertad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Susana. Lo de la libertad, mira que nos gusta, ¿eh? Eso es lo más importante. Gracias y feliz día. Muchas Un abrazo. gracias. Chao. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Agency, la agencia de influencers financieros, patrocina este espacio. Bueno, abrimos este espacio dedicado a los influencers. Les voy a presentar a Carlos Estratega. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenas, Susana, encantado. Bueno, en TikTok, en YouTube, ¿qué redes son las que más utilizas? Pues mira, a mí la que más me gusta utilizar sería Instagram, porque sería una red que es multitodo, ¿no? Tienes la parte de conectar con la gente a través de las stories, tienes la parte de los reels, ¿no? Lo que viene siendo la función que tendría TikTok. Y yo creo que es la mejor plataforma, al fin y al cabo, para luego crear modelos de negocio y rentabilizarlos. Claro, porque el objetivo, más allá de comunicar, es crear un modelo de negocio. Efectivamente. Yo creo que las redes sociales en sí tienen que servir para unirnos como personas y, al fin y al cabo, crear comunidades y, por supuesto, monetizarlas. Porque cuando estamos monetizando, cuando ganamos dinero, lo que hacemos es pues ayudar a las personas. Uh-huh. Me dices Instagram, aunque también estás en TikTok, estás también en YouTube, pero llevas un tiempo un poco en segundo plano. ¿Qué ha pasado? Sí, llevo bastantes meses sin subir contenidos y eso que les sirva a todo el mundo. Mira, yo me enfoqué muchísimo a la hora de llegar al 1 millón de seguidores. De hecho, llegué a 1 millón de seguidores en Instagram en cuestión de un año, y la realidad es que a veces nos obsesionamos tanto con el trabajo que dejé de priorizar otras cosas que me hicieron burnout, ¿no? Me quemaron, y hasta el día de hoy he estado sin subir contenido, pero bueno, dentro de poco voy a subir contenido que creo que va a ayudar a muchísimas personas y va a ser increíble. ¿Cómo vas a volver a empezar? Pues tengo varios formatos. La idea es relacionar historias reales, ¿no? A nivel histórico, y relacionarlas con el día de hoy. Va a ser un formato muy fílmico, donde voy a relacionar
los sucesos que están ocurriendo hoy en día a las personas con cosas que ya han pasado para que aprendamos. Y todo esto lo voy a relacionar con las finanzas personales, con la economía, con el emprendimiento, con el desarrollo personal y va a ser muy guay, ya veréis. ¿Lo del desarrollo personal va a pesar cada vez más en tus redes sociales? Un poquito sí, porque me he dado cuenta de que no todo es datos, sino que también hay una parte humana detrás y que debemos potenciarla, ¿no? Yo al fin y al cabo, si hubiera trabajado más en mí mismo, seguramente no habrían pasado otras cosas que han sucedido simplemente por no trabajar en mí mismo y pensar que simplemente es trabajo. ¿Llegaste a estar saturado? Estuve muy saturado. De hecho, mira, todo viene a raíz básicamente de que por problemas, de hecho, financieros, que fue uno de los motivos por los que empecé a crear contenido, básicamente se vendió mi casa en un año, se vendió la casa de mi abuela, se vendió la parcela donde básicamente tenía los recuerdos con mi abuelo. Y eso básicamente me hizo obsesionarme con el objetivo de ganar dinero. Y entonces empecé a subir contenido simplemente por el mero hecho egoísta de ganar dinero, cuando no es así la cosa. Entonces, ahora quiero volver, pero de una manera para conectar más con las personas, ¿no? Al fin y al cabo, crear más sensación de comunidad y ayudar genuinamente. ¿Cómo es tu comunidad? Mi comunidad está formada por personas de todo tipo. Realmente el perfil más concreto sería de personas entre 25 a 45 años. De hecho, me hablan muchísimas, por ejemplo, mujeres de 45, 50 años con ganas de emprender, que tienen ganas de iniciarse en el mundo de las finanzas. Me hablan muchísimas personas de 35 años porque han tenido problemas diarios con algunas cosillas, saber cómo le puedo solucionar. Y la verdad es que un espectro tan amplio, porque normalmente, si nosotros creamos contenido específico para un nicho muy pequeño de personas, el problema que ocurre es que normalmente no vamos a poder tener esas cantidades de visitas o esa cantidad de alcance. Entonces yo realmente siempre he creado un contenido que ayuda sobre situaciones cotidianas del día a día de las personas. De hecho, ese es el secreto de mi contenido, simplemente crear cosas que son útiles para las personas en su día a día, porque ellos tienen sus intereses egoístas y nosotros como creadores tenemos que atender esos intereses egoístas que tiene la audiencia. Entonces, simplemente al ayudarles y ayudar cosas tan genéricas como qué pasa cuando hacemos la compra con la inflación, qué está pasando. Por ejemplo, hoy he subido un vídeo donde explico con la inflación de Estados Unidos que ha habido, cómo se relaciona o cómo afecta a las personas en su día a día. Y yo creo que las personas, al ver la aplicabilidad de cómo lo pueden llevar a su día a día para llevar a sus ahorros o sus cosas, lo agradecen mucho que hablar con tantos tecnicismos o cosas que son más complicadas. ¿Te apoyas mucho en la actualidad del día a día, en la actualidad informativa? Ahora que has mencionado lo del IPC en Estados Unidos. Pues ahora voy a probar más series de contenido para poder dar más velocidad. Y sí, la realidad es que me gustaría hablar sobre la actualidad que está ocurriendo, pero a nivel práctico, es decir, cómo le afecta a la persona en su día a día. Pues, por ejemplo, la inflación de Estados Unidos, si ahora la Reserva Federal dice obviamente, de aumentar los tipos o mantenerlos, nos afecta a nosotros de muchísimas maneras. ¿Tienes más de finanzas o más de emprendimiento? Realmente siempre he intentado compaginarlo. Subía 2 días finanzas, 2 días emprendimiento y el resto de días para conectar más mentalidad. Uh-huh. Así cositas como pildorillas así para que se lleve cada uno para reflexionar. ¿Tú de dónde vienes? ¿Cómo te dio por esto? Vale. O sea, ¿qué has estudiado? Vale. Yo he estudiado Administración y Dirección de Empresas. Claro. Tú sabes de esto. Un poquillo, sí. Un poquillo. Realmente no sé a nivel tan profesional. De hecho, ahora me quiero preparar el EFA, que es la formación de finanzas. Pero realmente vengo de una familia humilde, emprendedora, que ha trabajado y pues simplemente que por circunstancias de la vida, pues a lo mejor en ciertos puntos ha habido flaquezas económicas y yo simplemente quiero que la gente no pase por lo que yo he pasado. Yo he trabajado de todo, he trabajado en el Mercadona, he trabajado en el Madonna mientras estudiaba por las noches, he trabajado en churrerías, de camarero, de comercial, de todo. Y el último trabajo así que más me gustó fue
que estuve en una consultora de formación, de ahí me viene yo creo que la pasión por la formación, y es que hacíamos los planes formativos para grandes empresas por ejemplo, del IBEX 35 y cosas así, y a mí eso me encantaba, la verdad. ¿Cuánto importante es en cada uno de tus vídeos, en cada uno de tus posts, en cada uno de tus shorts, el tono, el ritmo, la sonrisa? Yo creo que es súper importante simplemente ser natural, al fin y al cabo. Los ojos son el espejo del alma, dicen, y yo creo que en la comunicación se ve todo. Simplemente, si queréis aplicar para vuestros negocios a nivel de la creación de contenido, imaginaros que cada vídeo, ¿vale?, es como una especie de embudo, ¿vale? Entonces, cada frase, eso sí, tiene que tener una intención, una emoción de llevar hacia la siguiente. Uh-huh. Entonces, tenemos que llevar siempre hacia lo siguiente, hacia lo siguiente, hacia lo siguiente, para que la gente se quede. Al fin y al cabo, lo que queremos es que se quede. Y en eso, por ejemplo, mucha gente pregunta, ¿cuánto es duración mejor? ¿Qué es lo que ocurre? La duración no importa. Es decir, puede tener un vídeo muy bueno de 30 segundos o un vídeo de 1 minuto y medio o 3 minutos. Lo importante es que dure lo que tenga que durar. Vale. Y luego, ¿haces recomendaciones? No hago recomendaciones, es ilegal. Vale. Además, cada persona tiene su propio perfil de riesgo, tiene sus objetivos financieros. Y luego, el negocio, ¿cómo lo haces? Porque ofreces consultoría, te patrocinan marcas por las visitas en YouTube. ¿De dónde sale el negocio? Ahora mismo casi todo es promoción de empresas que se quieren potenciar a través de mi comunidad. Y ahora estoy desarrollando 4 líneas de negocio. Una startup que va a ayudar a las empresas a través de inteligencia artificial a unar los departamentos. Y otros proyectos más relacionados con la creación y monetización de estas comunidades en redes sociales. Uh-huh. Pues Carlos Estratega, Carlos García, enhorabuena. Esa vuelta poquito a poquito, piano a piano, con mucho de desarrollo personal, que también importa para que las finanzas estén en orden y la parte emprendedora tire, que chute. Enhorabuena pues por ver ahí una oportunidad, por ser valiente y por crear comunidad, que es muy importante, y fomentar la educación financiera y la libertad financiera. Eso es. Muchísimas gracias, nada, Susana, por encantada. todo. De un verdad, abrazo. Muy buen trabajo. Bueno, seguimos. Capital Intereconomía, ahora Foro Empleo. Flake Agency, la agencia de influencers financieros, ha patrocinado este espacio. En Flake Agency conectamos a los bancos, startups, brokers, aseguradoras y todo tipo de fintechs con los influencers financieros más relevantes. Impulsa tu marca en redes sociales y alcanza tus objetivos de alcance y conversión con campañas de impacto. Llámanos o escríbenos un WhatsApp al 690 36 72 63 y descubre cómo hacemos crecer a los líderes del sector. Flake Agency. Hacemos que tu fintech llegue a su target. Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Ni Rockefeller, ni Jeff Bezos, ni Bill Gates. El hombre más rico que ha habido en la historia es Musa I de Malí, más conocido como Mansa Musa, que significa rey de reyes. Su fortuna ascendía nada más y nada menos que a unos 400.000 millones de dólares. Su historia es apasionante. Nacido en 1280 en Malí, ascendió al trono en 1312. Con su abundancia de recursos naturales y sus 3 minas de oro, el imperio de Malí era un territorio de una enorme riqueza y decidió emprender el rumbo a la Meca.
Los gastos sin control de Mansa Musa y las donaciones a los más pobres fueron el principal motivo por el que su fortuna fue disminuyendo. Gastó tanto oro que el metal se devaluó y produjo una hiperinflación que disparó el precio de los productos básicos. Tras cumplir con el cometido y llegar a la Meca, se hizo tan famoso que numerosos comerciantes acudían a él para hacer negocios. Mansa Musa no solo utilizó su fortuna en extravagancias y derroches, sino que la empleó también para urbanizar la ciudad de Timbuktu, construyendo escuelas, mezquitas y una gran universidad. Esta ciudad se transformó arquitectónicamente y se convirtió en el centro económico y cultural más potente de África. Estableció relaciones diplomáticas, abrió mercados y rutas comerciales, convirtiéndose así en el hombre más rico del mundo. Tras reinar durante 25 años, Mansa Musa murió en el año 1337. Fue sucedido por su hijo Magan I y su legado y su fortuna persistió durante varias generaciones. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Foro Empleo en Capital Intereconomía. Y pendientes también de la actualidad de las noticias. Estamos viendo en la pantalla cómo el Banco de Rusia mantiene tipos 21%. Ahí los deja el Banco Central de Rusia. José Luis Fernández Santillana, director de estudios de uso, presidente de CEOMA. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, días. Muy bien. 21% de tipos no está mal, el nivel no está mal, joder. Está altito, ¿eh? No, está altito, pero bueno, aquí estamos con el Banco Central Europeo bajando, o sea que yo creo que vamos a ganar la batalla de bajada de tipos, se la vamos a ganar a la FED. A la FED. Puede ser. Sí, seguro, vamos. Puede ser. Salió un dato en Estados Unidos esta semana que ha sido peor de lo que se esperaba, y aquí, bueno, pues mira, tenemos hoy el nuestro con ese 2,9, que es un poquito mejor de lo que esperábamos. Hay en otros países como Alemania que se está frenando, se sigue frenando, en vez de subir como ha subido en España en enero, se frenó en Alemania, así que vamos, un poquito más de poder adquisitivo para todos, ¿no? Hombre, que eso no viene mal, ¿no? Que lo que la gente necesita de sueldos bajos y de salarios bajos y ajustados. Eso siempre anima. Eso siempre anima. Enseguida está por aquí Luis Pérez de Rastad, que nos tiene que contar los sectores que más empleo van a crear este año, cuáles van a ser los sectores motores del mercado laboral. Te quiero preguntar antes, José Luis, por el salario mínimo y toda la polémica que hay esta semana con la tributación del SMI, de si va a quedar exento, los socios del gobierno y el Partido Popular que quieren que van a presentar una proposición para que esto se vote y luego a ver si saca votos en el Congreso. Pero esto es un poco, la gente dice, joder, vaya trampa nos han hecho, ¿no? Bueno, pero esto viene pasando hace tiempo, ¿no? Igual que pasa con el famoso tema de deflactar las tablas del IRPF, etcétera, con el IPC. Bueno, lo que está claro es que esto ya el año pasado sucedió. Es decir, si recuerdan, cuando se produjo la subida del salario mínimo, enseguida, desde la oposición salieron diciendo, oiga, hay que elevar el mínimo exento para que no tribute. Y entonces el gobierno fue rápido y sensible y directamente, antes de que la oposición hiciese nada, directamente incrementó el mínimo exento para que no tributase el salario mínimo. Lo que se estaba planteando y todo el mundo esperaba que este año pasase exactamente igual. Es decir, que si el salario mínimo es mínimo, oiga, es mínimo porque es necesario. Por tanto, no le detraigas más, porque es que si le detraes de esos 50 euros, le detraes 30, pues oiga, le ha subido bastante menos de lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, me parece que aquí hay una trampa. Yo creo que el problema que Hacienda está teniendo es que, más allá de que recauda más, también se está gastando más. Es decir, el gasto público está bastante desmadrado y no olvidemos que a partir de 2025 hay que empezar con los planes de ajuste que Europa nos está pidiendo. Entonces, parece que hay una cierta tendencia a retener dinero en caja y no ponerlo, ¿no? Entonces, fijaros que esta no tributación, o tributación en este caso de esa parte del salario mínimo, afecta también a situaciones de gente que tiene esas rentas similares. Estoy pensando en los pensionistas que están cobrando retribuciones próximas o por debajo del salario mínimo o en ese plano, que si no se sube la retención, pues van a tener también que pagar, ¿no?
al final no solamente lo que dejen de ingresar por vía de los perceptores del salario mínimo, sino por todos aquellos que tienen salarios en esa banda y que son muchos en España, ¿no? No solamente asalariados, sino fundamentalmente pensionistas, ¿no? Pues no sé, leía el otro día la cantidad, no sé si, porque a Hacienda, claro, le viene muy bien esto, muy bien entre comillas, casi 600 millones es lo que va a elevar los ingresos del Estado. Bueno, yo creo que algo más, ¿no? Porque esos 500, 600 millones se hablaba de que lo estaba muy vinculado a los perceptores, a esos 2,5 millones de perceptores del salario mínimo y fundamentalmente a ese 500.000 que va a ser el que más pague, que son los solteros y sin hijos a su cargo, básicamente. Claro. Que no tienen posibilidad de ningún tipo de grabarse. Bueno, pero si a eso le añades, como os comentaba, todos aquellos pensionistas que ahora mismo están cobrando en la línea o estaban cobrando su pensión en torno al salario mínimo y que de repente se incrementa ese 2,8% y por tanto van a estar por encima, todo eso también que les suba su pensión, van a tener que cotizar por ella, van a tener que pagar IRPF por ella. Bueno, sobre todo en el caso de los pensionistas es bastante más sangrante, ¿no? Porque ya pagaron cuando generaron el derecho a la pensión, ¿no? Ya pagaron IRPF por los rendimientos del trabajo. Y a mí me parece que esto es un tema que habría que abordar. ¿Hasta qué punto la percepción de una pensión es un rendimiento del trabajo? No lo tengo nada claro. Por lo menos, en todo caso, es un rendimiento muy definido porque lo has estado, de alguna manera, preparando durante toda tu carrera profesional, ¿no? Y ya has cotizado por ello, con lo cual me parece que este tema habría que darle también una vuelta a cómo se produce ese tipo de fiscalidad. En España la fiscalidad es bastante confiscatoria, no solamente porque cobre o porque se lleve mucho, sino porque no te permite en muchos casos acceder a cosas que son necesarias para tu propia vida, ¿no? Y fijaros que desde CIOMA, que ahora presido y que estás trabajando mucho con gente dependiente y con gente que tiene necesidades, bueno, el problema es que muchos de los instrumentos que necesitan para vivir y para mantener una vida cotidiana, digamos, en condiciones de normalidad, necesitan elementos que no están dentro de la seguridad social o que solamente reciben una pequeña ayuda, ¿no? Y no tienen una desgravación fiscal al respecto. Estoy hablando de un andador, estoy hablando de una silla de ruedas, estoy hablando de una grúa en un momento determinado para levantar a un enfermo de la cama, es decir, situaciones, o tener que contratar a una persona o un cuidador para que esté en casa. Bueno, démosle una vuelta a la tributación, hombre, por favor. A la gente que está más necesitada no le pase usted la cuchara. Y luego decías que el PP va a plantear, no, oiga, el PP no lo va a plantear, lo ha planteado ya, lo ha planteado Sumar y lo ha planteado Podemos, con lo cual a mí me encantará esa votación donde Sumar, Podemos y el PP voten al unísono para que se incremente el mínimo exento de tributación en el IRPF. Eso será un hecho histórico. Bueno, pues lo veremos. Voy a dejar que se vaya sentando por aquí Luis Pérez, el director de Relaciones Institucionales de Randstad, que esto es lo que tiene, la gente que trabaja y trabaja muchas horas. Le da igual que le reduzca la jornada laboral porque le va a seguir. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, hombre? Bien. De un lado para otro. Trabajando más de 37 horas y media. ¿Y cobrando más también o cómo va? Bueno, de momento no, pero Dios proveerá. ¿Tú eres de lo de las horas extras? Bueno. Lo hablamos la semana pasada. ¿Tú eres de lo de las horas extras sin cobrar o qué? Yo no hago horas extras, nunca. No. ¿Tú que tienes contrato de 24 horas al día? 24/7. Pero ya te lo pagan por eso, ¿no? Exacto. Claro, bien pagado está. Bueno, tú ya sabes que no hay... ¿Tú conoces a algún trabajador que te diga, joder, pues yo estoy encantado con lo que gano? Con lo que gano nadie. O te voy a hacer dos. O con lo que paga Hacienda. Estás mejor, Estamos hablando de eso. Con lo que pagas a Hacienda. Con lo que pagas a Hacienda. Ay, madre mía. Bueno, Luis, estamos hablando del SMI, ahora os pregunto por la reducción de la jornada laboral, que hay sectores que están un poco preocupados, ¿no? Viendo a ver cómo les va a afectar esto y me contáis un poco las consecuencias que puede tener. Pero habéis sacado esta semana encuesta, no sé cómo lo informe, no sé cómo lo llamáis, sobre los sectores que van a tirar del empleo este año. Los motores del empleo en 2025, que ya ha empezado con un dato de paro, no fue bueno, ¿no, José Luis, el de enero? Enero no es bueno. Enero no es bueno habitualmente. Fue de lo peorcito, ¿no? Fue flojito. No de los peores, pero flojito. Bueno, pero las horas ya parece que vuelan algo. Bueno, vuelan algo, pero no tanto. Es decir, porque si tú relacionas las horas de trabajo con las personas que las realizan, seguimos teniendo por debajo de las de 2008. Es decir, que no solamente hay que contar horas, sino hay que contar también a quienes realizan las horas. Tenemos más gente trabajando y trabajando en volumen, un poquito más pero si divides,
te sale un poquito menos. Es decir, no llegamos a 32 horas de promedio. Eso de las horas que estamos hablando. Bueno, las horas hablamos, José Luis y yo hablamos muchas veces y yo lo hablo en muchos sitios, aquí muchas veces también, el problema que estamos teniendo de que es verdad que la población no ocupada sube, pero muchísimo más que las horas. Entonces, hasta hace poco las horas no conseguíamos que subieran más del nivel que teníamos antes de la pandemia. Ahora ya han subido algo, pero lo que José Luis señala muy acertadamente es que como suben más mucho más los trabajadores que realmente trabajan que las horas, lo que pasa es que cada vez la gente trabaja menos horas sin necesidad de las 37 horas y media. Ergo, y lo que es el peor, problema que tiene este país, Luis, es que no se está generando empleo. Efectivamente. Oye, Público sí. Ahora que habláis de Público población sí. activa... temporal. Ahora que habláis de mayoritariamente en el sector público, empleo temporal. 30% del empleo público es empleo temporal. 1 de cada 3 empleados públicos tiene un contrato temporal. Pero ahí, a ver si el gobierno hace los deberes. Porque no mira el sector público español, no mira lo que se hace en otros países y no profesionaliza la gestión de la flexibilidad en el sector público, pues como hacen países como Holanda, como Alemania, como otros. Entonces, bueno, tenemos este problema. Pero volvamos a los sectores más Oye, pero digo, no, demandados. espera, que el tema de la población, que publicaba ayer Líneas, aumento de la población en España, ese récord por encima de 49 millones, no hay trabajo para tanta gente, ¿no? ¿O sí? Bueno, trabajo como tal hay, desde el punto de vista que siguen sin cubrirse posiciones. Es decir, vacantes hay. Sí. Lo que pasa Pero no casa esto no casa. No casa. Y como no casa y solo hacemos que poner limitaciones al mercado, pues sigue sin casar. Y nadie ataca la parte realmente dura de cuando hablábamos de los sectores, y aprovecho para introducir una de las cosas que creo que es importantísimo para poder aprovechar esto, aprovechar las demandas de los sectores, es la formación. Es decir, hay que adecuar las competencias necesarias y los conocimientos con lo que el mercado decide. Si lo único que hacemos es legislar para que el mercado no funcione, legislar para no sé qué, legislar, y no nos centramos en la parte más importante, que es la cualificación y la formación de los trabajadores, pues no solucionamos el problema ni para atrás. Pero junto a eso, Luis, que yo estoy de acuerdo, sabes que lo hemos dicho muchas veces, el tema de la necesidad de la cualificación, de la formación, que no hay derecho a que los chavales salgan del sistema educativo sin una cualificación profesional, parece que es una barbaridad, pero junto a la cualificación y esa, por tanto, mejora de la empleabilidad que lleva consigo, también hay que poner condiciones de trabajo que sean atractivas, ¿no? Es decir, porque los puestos que no se están cubriendo no son especialmente los de ingenieros, no son los de doctores, no son los de técnicos en software de protección de datos, no son los de ciberseguridad. Los puestos que no se están cubriendo son los de camarero, son los de cuidador, hay auténtica demanda de esos puestos. Y la gente no quiere ir a ellos, primero, porque son muy sacrificados, están mal pagados, entre otras cosas. Y entonces me parece que lo que hay que hacer aquí yo estoy de acuerdo con que lo que hay que coger es a la gente y volverla a cualificar o darles competencias, más allá de la situación que hay en función de lo que demanda realmente las empresas. Se llama hay que FP, casarlo, eso que está diciendo se llama FP. Formación profesional, se llama formación profesional a lo largo de toda la vida, se llama formación continua, se llama de alguna manera que las empresas digan qué necesidades tienen y el Servicio Público de Empleo o las empresas que se dediquen a esto formen. Yo no voy a entrar, o sea, a mí me sirve todo, pero lo importante es que den una buena formación y haya un compromiso de contratación tras la formación recibida. Déjale a Luis que nos cuente qué sectores van a crear empleo. Exacto. Ahora mete el banner. Ahora te contesto ahí. Yo creo que lo estabais hablando antes, ¿no? Alimentación, logística, hostelería, industria, son los 4 sectores que más están tirando ahora mismo. Cuando comentábamos que íbamos a hablar del estudio, yo pondría el foco en 2 cosas. Es verdad que hay un crecimiento económico fuerte que está tirando de algunos sectores, dopado en una parte, venga, pero si yo tuviera que resaltar un sector, ¿vale? Os resaltaría el fuerte dinamismo en el sector logístico, ¿vale? Daros cuenta que el sector logístico cerró 2023 con casi 1.100.000 afiliados, que es un dato muy importante, casi un 5% más de incremento respecto al año anterior, según propios datos del Ministerio, y sin duda este dinamismo es consecuencia
de comercio electrónico y de la necesidad en general de una distribución eficiente, ¿no? Que creo que estos son aspectos muy importantes. Entonces, bueno, yo creo que son aspectos positivos para poner el foco en sectores que crean empleo. Pero aprovecho, ya que cojo sectores que crean empleo, para contestar a lo que decía José Luis, que no estoy nada de acuerdo. Bueno. Es decir, el problema no es de salario en las posiciones. Exclusivamente de salario. He dicho que a lo de cualificación y formación. Un segundo, José Luis, yo te he dejado hablar. Pero no digas lo que yo no he dicho. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué es inflación y por qué es tan mala la situación? Primero, has dicho una cosa, que no son ingenieros los que faltan. Falso, faltan ingenieros. Bien pagados. El problema que hay es que no hay mano de obra, no hay oferta laboral en esas posiciones que se demandan. Con lo cual, si tú subes los salarios, lo único que consigues es mover a la gente de sitios, siempre la misma gente, que esto es lo que pasa también en hostelería. Subes salarios, la gente o no está cualificada o no quiere trabajar, por lo que sea, oye, hay otras opciones y demás, pero se cambia de sitio uno a otro, pero no entra más gente. El convenio colectivo, por ejemplo, de hostelería es un buen convenio colectivo. Sí. Y de hecho, muy por encima de otros muchos convenios, con lo cual el salario parece que no es el problema. Pero todo depende al final si realmente te lo están aplicando o lo que te están pidiendo es ese salario que está bien y sería digno por una jornada de 8 horas, al final están haciendo 12. Claro, con ese mismo pero eso salario. Se llama fraude. Digo, claro, pero digo que esas cosas pasan. Y entonces no nos podemos poner la venda de lo que pone la realidad de las cosas. Es verdad, es decir, cuando yo he hablado de los ingenieros y profesiones, digamos, de altas... Bueno, el problema es que a veces no hay demanda de esa situación. ¿Y qué está pasando? Que esos ingenieros que aquí se pagan mal, se los van a Alemania, se los van a Noruega y se los van fuera. Por tanto, buena parte... Y pagan el doble por piso, el doble por un McDonald's, el doble por... Sí, pero ganan el 3 veces más, tienen un alojamiento tal y por tanto la gente se va y se forma. Además, es decir, que esto es muy relativo, es decir, este tipo de situaciones. Lo que no podemos tener, y lo que está pasando en la práctica, que es mucha gente con alta cualificación está ocupando puestos de baja cualificación. Somos el país de Europa que tiene más gente sobrecualificada trabajando. Esos son datos también estadísticos. También te contesto a eso. Claro, fácil también. Como poníais el foco, y Rubén lo señalaba, en la formación profesional, ¿dónde está ese hándicap que señalamos y entre comillas de la sobrecualificación? Si tú no tienes, es decir, la realidad del mercado de la formación en España, vinculado sobre todo al mercado laboral, es muy fácil. Tenemos un pelín más de universitarios, con una salvedad, no en las posiciones que se están demandando, no en las carreras que se demandan, ¿vale? FP muy por debajo de la media y el resultante es que prácticamente uno de cada dos personas de la población activa no tiene ni formación profesional ni formación universitaria. Porque algunos son pequeñitos, también han llegado a tener edad madura. Pocos pequeñitos con la pirámide poblacional que tenemos. Pero termino. 20 millones son menores de 16 años, con lo cual... Termino. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente, si tú tienes unos conocimientos universitarios que no son los que demanda el mercado laboral y no tienes posiciones de formación profesional, buscas a una gente que tenga por lo menos la cultura y el conocimiento para adaptar las posiciones que tienen. Consecuencia de eso, que tienes un montón de gente que estudió carreras que el mercado no estaba demandando, trabajando, como tú dices, en posiciones que probablemente fueran de formación profesional o que conlleven a esta sobrecualificación que señalas. Con lo cual, ¿dónde está el problema una vez más? En el modelo educativo. En la cualificación del empleo. Bueno, pero eso lo hemos en dicho, la formación, yo, en la formación dentro del empleo. Pero claro, eso no es la obsesión que tienen los distintos gobiernos de este país y los sindicatos de encontrar, sindicatos, de tener un mercado. No, los empresarios no creo que tengan una obsesión en tener un mercado tan regulado los primeros interesados en tener gente bien formada y adecuada a las necesidades de la empresa serían los empresarios. ¿Correcto? Con lo cual, los primeros que podrían poner condiciones para formar a la gente y luego contratarla son los empresarios.
Es decir, y por tanto, hombre, hemos perdido en todo este devenir de las distintas transformaciones del sistema educativo y de la formación profesional lo que en su día fueron, y no digo que haya que volver a ellas, las famosas escuelas de aprendices que las grandes empresas tenían todas, y era la forma de incorporar a la gente joven a las necesidades de la empresa desde el primer momento, y esa gente se colocaba. Bueno, yo no digo que haya que volver a ese sistema. Pero podría ser, pero si los costes laborales suben las empresas tienen que tener un papel más determinante en el tema de formar aspirantes. Y luego, otra cosa que también sería importante que hiciesen y que teóricamente la ley de empleo que este gobierno puso en marcha tendría que poner a disposición del Servicio Público de Empleo las vacantes que tienen, y eso no se está haciendo. No, que cada uno, que las vacantes se muevan en el mercado. Bueno, no, pero digo que la ley no lo que dice es que hay que no ponerlas. Y no se está. No, si ya sabes que no soy nada estatalista, lo sabes que por definición. Lo que digo es que hay cosas que a veces todo el mundo tiene que poner. Casi todas estas cosas, la responsabilidad es compartida. Por supuesto, del gobierno, de los gobiernos, y hablamos de las comunidades autónomas que tienen competencias en toda esta materia, etcétera, pero también los agentes sociales, especialmente aquellos que tienen más responsabilidad, UGT de Comisiones, CIO y CEPIME, algo tienen que decir en toda esta película, porque son los que están en el Consejo General de la Formación Profesional, son los que se consultan todo este tipo de materias, son los que se llevan la pasta de la formación continua. Y bueno, oiga, vamos a ver si hacemos una auditoría y en qué se gasta el dinero, si en formar bien a la gente o en mantener estructuras de chiringuitos. ¿Avanzamos o qué? Bueno, vale. Hoy está José Luis, viene, vamos, desmedido. No, para llegar la hora despido y como si hubiera trabajado. ¿No? Está Rubén como el tenis. Sí, nada, igual, como el árbitro, esperando que salga el balón fuera para que darte el saque. Oye, tema de la jornada laboral, que es otro de los temas que están encima de la mesa, que ya se aprobó en Consejo de Ministros. Vamos a ver qué pasa en el Congreso, pero hay varios sectores. Hablabais de la construcción, hostelería, comercio, viendo qué pasa, ¿qué consecuencias va a tener esto para ellos cuando se aplique? ¿Cómo se van a poder organizar? Porque no va a pasar casi nada. ¿Cómo que no? No, mira, vamos a ver. Yo creo que la gente es bastante sensata. Digo, otra cosa es que haya dificultades. Yo creo que objetivamente era necesario reducir la jornada. Otra cuestión que podemos discutir es el cómo se ha hecho, con qué tiempo se hace y de qué manera. Pero fíjate, yo el otro día me llamó mucho la atención, hace 2 semanas. Estuve en Santiago. Un sitio estupendo, maravilloso y tal y cual. Entonces fui, pues a sitios que conocía de otras veces que había estado, pues a tomar algo, ¿no? Dices, un pulpito y estas cosas típicas, sí. O hacer alguna compra. Me encontré más de una y más de dos cerrado por vacaciones. Quiere decir que, sabiendo que en esta época es una temporada baja en Santiago, los comercios, los restaurantes, los bares cierran por vacaciones. ¿Por qué? Porque eso no lo pueden hacer en verano. En verano están a tope. No olvidemos que al final el decreto de este proyecto o este real decreto de la reducción de jornada, lo que habla es de una jornada máxima que se puede distribuir de manera irregular a lo largo del año, y por tanto habrá momentos en que tú puedes hacer 40 horas y otros tendrás que hacer 36 y ya está. Y por tanto, en función del sector no todos los sectores tienen la misma actividad en el mismo punto, sobre todo las pymes o las que se dedican al comercio, a la restauración. Bueno, tienen puntas, y entonces lo que tienen que hacer es adaptarse a esas puntas. Que eso se podía haber hecho con más calma, con más tiempo, y luego a nosotros lo que nos preocupa es que creemos que sí que tiene que haber ayudas a las pymes para poner esto en marcha. No tanto por la reducción de jornada, sino porque lo que realmente les va a costar una pasta es poner en marcha esto del registro de jornada, que desde mi punto de vista es una cuestión puramente confiscatoria, desde el punto de vista de saber en qué momento del tiempo, en tiempo real, que entre el representante de los trabajadores, que entre la administración, que entre el inspector, y quién le pone todo ese software a funcionar al tío que tiene 2 trabajadores. Esto es una... Perdón, lo mismo es la misma consultora que está haciendo todos los análisis. No lo sé, no lo sé. Horas trabajadas, ¿vale? Datos de Eurostat, para que, ya que estamos en esto. España, 33.1. Claro. UE 27, 35.2. A la semana. Grecia, sí. 38.3. Es decir, estamos por debajo de la media. Que esta demanda de horas trabajadas no estaba en el día a día. Pero eso tiene que ver, Luis, perdona, digo, como hemos hablado antes, o sea, en España esa media baja y estamos por debajo de las 37 y medias, precisamente porque hay una barbaridad de contratos a tiempo parcial. Entonces, cuando toda esa gente... Por debajo de la media europea también. Claro. No, también. Los contratos a tiempo parcial por debajo de la media europea. Igual, y los fijos de continuos también, ¿verdad? Y entonces nos inventamos aquello de voluntarios y no voluntarios. Y los fijos de continuos también, igual que en Europa, ¿no? Los fijos voluntarios trabajando seguro que están por debajo de cualquier otro país, porque no existe esta figura. Porque, oye, no tenemos ni otras figuras de flexibilidad que tienen otros mercados laborales. Pero terminando de hablar del tema de la jornada,
quería poner este tema porque creo que es importante. Es evidente que tanto convenios colectivos como la realidad del mercado parece que dejan claro que no era un tema necesario, sobre todo porque no se ha hablado nunca en ninguna ANC, nunca, ni en los AIC, y parece que no estaba en la esta, y que es meramente un tema político. Y estoy de acuerdo con lo que señala José Luis, que probablemente esto se transforme en menos horas, si llega a aprobarse, en la forma que está, en menos horas de trabajo. Porque si no, no hay forma de gestionar. ¿Cómo haces en las empresas que tienen 3 turnos? Nosotros encantados. Pues 4. Yo le pongo uno de hora y media a todas las empresas. Poniendo 4, 6 por 4, 24. Yo, oye, rápidamente. Oye, que nos vamos a ir, pero tú que has estado esta semana, que te he visto en Barcelona, ¿no? De allí va a depender mucho lo que digan y lo que se vote en el Congreso. Cuando dices de allí te refieres del Parlamento. No, me estás entendiendo de sobra. Me estás entendiendo de sobra. Parece que va a depender de lo que diga Junts. ¿Y cuánto caso le va a hacer Junts a la patronal catalana? No tiene que ver con la señora Borras. Bueno, pero que la patronal catalana aprieta mucho. Es decir, yo creo que en el tema de la jornada, Foment ha sido en todo momento claro en la posición, los gremios han sido claros, pero también COE. A día de hoy, la posición de Foment está totalmente alineada con la de... ¿Y a ti qué te cuenta? Foment no vota en el Parlamento. Exacto. Eso está claro. Vamos a ver. Pero los que votan... ¿Qué te dicen? A día de hoy siguen en la misma posición. Esto es lo que dice el periódico. No, los que votan, los de Junts, que no lo van sigue en la misma posición. Pero es lógico, porque creo que el problema que tienen en general, en este sentido, los partidos, es que no puede robarle el espacio al diálogo social. Es decir, claro que el Parlamento tiene que gobernar, pero que este es un tema que está más que demostrado. Hablar de Cataluña. En Cataluña, más del 39% de los convenios colectivos tienen menos de 37 horas y media. España. Y prácticamente, casi el 90% está por debajo de las 40 horas. Pero Luis, esto afecta, igual que lo del salario mínimo, a 2,5 millones de personas, poco más. Desde ese punto de vista, la gran mayoría de los convenios están por debajo o tienen cláusulas para llegar por debajo de esa jornada, ¿no? Otro día más, que me gusta mucho que estéis juntos. José Luis Fernández Santillana, Luis Pérez. Cuidaros, buen fin de semana. Adiós. Lo mismo para vosotros. Hasta la próxima. Nos vamos 3 minutos. Noticias, 12 del mediodía y después a media sesión con Ángel Lozano. Adiós. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com. Con Y
o llámanos al 648 019495. La tradición y la innovación se dan la mano en El Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida.